Hola gente, puede que este vídeo sea muy corto porque tengo un tiempo limitado y aquí las distancias son muy largas, pero esta ciudad bien se merece un vídeo. Es la ciudad de las ciudades. Hoy salimos a hacer fotografía nocturna por New York. Qué pasada, Bueno gente, aquí estoy en el puente de Manhattan. Voy a pintar un poco con las luces de los coches. La idea pues es hacer unos drag trails con esos coches y con Manhattan al fondo. Este puente está vallado, pero como pasa en estos sitios, está lleno de agujeros para que podáis hacer vuestras fotos en montones de sitios. Así que si venís algún día no os preocupéis, que seguro que encontraréis agujeritos ya listos. Entonces, aquí seguramente lo más complicado es que este puente vibra muchísimo. Pasan coches, pasan trenes, hace mucho viento, así que vibra un montón, pero no os podéis imaginar cuánto. Aquí incluso la valla metálica hace ruido porque repiquetea contra los postes. Así que seguramente lo más difícil de esta foto es que con tanto movimiento conseguir que salga enfocada, que salga nítida, que no salga todo movida. Lo que hay que hacer es, evidentemente, estar esperando que pasen los dos trenes, uno para cada lado, y en el momento en que han pasado, pum, aprovechar y hacer una foto en el tiempo que hay hasta que vuelvan a pasar los trenes. Y otra de las cosas que yo hago es que normalmente cuando trabajo con trípode le quito la corrección por vibración. Aquí se la dejo puesta porque se mueve más que si aguantara la cámara a mano. De verdad, se mueve un montón. Pero bueno, con paciencia y con tiempo acabas consiguiendo una buena foto. Yo lo que os diría es que si venís aquí, no vengáis pensando que en 10 minutos la tenéis, porque vas a tener que ir repitiendo hasta que salga bien enfocada. Ahora, eso sí, no me negaréis que las vistas no se lo valen. En el mismo puente de Manhattan, tirando más hacia Brooklyn, casi llegando ya a Brooklyn, fijaros qué foto más brutal. Bueno, esto es el lado norte del puente de Brooklyn, y uno de los elementos interesantes que encuentro en esta foto es que podemos tener este carrusel iluminado en primer plano, y esa es la idea. La idea es captar la ciudad, más o menos cortarla por aquí. Quiero cortarla por aquí porque me molesta un poco esta luz del puente de Brooklyn, entonces la idea es cortarla más o menos así, y una cosa así, y captar pues el carrusel en primer plano con su luz reflejada en el agua, y evidentemente el puente de Brooklyn con Manhattan al fondo. Que además también me gusta porque el puente da una diagonal a la foto que creo que es interesante. Continúo en el lado norte del puente de Brooklyn, pero ahora un poquito más cerca, y la idea de esta fotografía es coger simplemente un arco, así un arco del puente. No todo el puente, sino así es vertical, pum, un trocito. Esta fotografía tiene una cosa que lo complica un poco, que es que el arco del puente de Brooklyn es muy oscuro, entonces hay que buscar la correcta exposición para que se vea. Aquí estamos bajando Dumbo para abajo y estamos ante la que para mí es la mejor fotografía nocturna que se puede tomar en Nueva York. Espero que la imagen se vea bien, pero aquí al frente tenemos todo de pilonas metidas en el agua, de estas clavadas, y es una fotografía que podemos incorporar todas estas pilonas en el primer plano, dándole, vamos, un interés muy grande y una fuerza muy grande a esta imagen. Para mí una de las claves de esta fotografía es conseguir maximizar la luz en el agua, que quede bien iluminada, que capte bien los colores, pero sobre todo que quede bien iluminada para que se vean las pilonas de madera, porque las pilonas de madera son oscuras. Si el agua es oscura no se diferenciarán y perderá esa fuerza, ese interés que le da todas las pilonas de madera en el primer plano. Y luego evidentemente tenemos Manhattan al fondo, o sea que una foto completa, perfecta para imprimir en grande y colgar en una habitación de nuestra casa. Vale gente, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, me haréis un gran favor si le dais al botón del me gusta, y sobre todo si queréis enteraros de cuando publico algo nuevo, ya sabéis, suscribiros, y si le dais al botón de la campanita seguro que os enteráis. Venga, un abrazo.